Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir con ustedes esta nueva emisión de La Verdad Sea Dicha, un espacio diferente en la televisión mexicana. Y estamos a unas horas de iniciar la segunda asamblea de la Convención Nacional Democrática, en donde se discutirán y tomarán decisiones importantes para defender los intereses del pueblo y el patrimonio de todos los mexicanos. Por eso hoy queremos llamar la atención sobre algunos ejemplos de cómo la derecha permite y auspicia la destrucción del patrimonio cultural de México, para beneficio económico de funcionarios y empresarios rapaces que solo buscan lucrar con nuestra riqueza natural y cultural. Hablaremos de cómo se hace mal uso, se privatizan y se destruyen bienes culturales en Tulum, en el exconvento de Santo Domingo en Ciudad de México y en otros muchos monumentos históricos y arqueológicos. Con esta lógica depredadora se pone en peligro nuestra esencia cultural y nuestra riqueza. En estos tiempos en que los gobiernos neoliberales han puesto a la venta todo el país, incluyendo a sus habitantes, la mercantilización del patrimonio cultural y natural está a la orden del día. Se ha malinterpretado el sentido del patrimonio cultural, que es patrimonio de la nación, que es patrimonio de las naciones indígenas y que se está manejando con un sentido netamente patrimonialista, mercantilista, que puede generar situaciones muy difíciles y contrarias al espíritu mismo de la federación. En todo el país se repite la misma historia. Las autoridades locales y federales se vuelven cómplices y defensoras de los intereses económicos de empresas privadas que se aprovechan del patrimonio histórico y cultural para hacer buenos negocios. Así sucede en la Ribera Maya, sobre todo en el corredor que va de Cancún a Tulum, donde grandes grupos económicos nacionales y extranjeros han destruido recursos naturales y comercializado monumentos arqueológicos para construir hoteles y centros de entretenimiento para turistas. El gobierno estatal, en complicidad con autoridades federales, está vendiendo parte del Parque Nacional y Monumento Arqueológico de Tulum. Hasta el momento, se han construido sin permiso 4 hoteles dentro de la zona arqueológica de Tulum, los cuales ponen en peligro el área protegida. El Instituto Nacional de Antropología e Historia promueve su demolición para conservar la zona arqueológica. En el Parque Nacional Tulum existen 14 hoteles con 954 cuartos en total. El problema es que la mayoría de las 664 hectáreas del parque están en litigio por la tenencia de la tierra con particulares, quienes quieren levantar desarrollos turísticos en los solares que consideran propios, sin que las autoridades hagan algo por impedirlo. Y así podemos nosotros pasar también a la cuestión de el mal uso de espacios del patrimonio nacional que fueron facilitados para un fin exprofeso. Y ahí nos referimos a el escándalo que se ha suscitado por el mal uso comercial que se está dando a un inmueble tan emblemático como el exconvento de Santo Domingo. Como ha documentado el diario La Jornada, el exconvento es administrado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y es dirigido por Maricruz Montelongo, hija de la cacique magisterial y esposa del actual subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez. Durante su gestión, la señora Montelongo ha comercializado el inmueble alquilándolo como salón de fiestas, bodas y cócteles, lo que contraviene el proyecto original del gobierno capitalino que cedió al sindicato de maestros el edificio del siglo XVI para convertirlo en biblioteca y centro cultural. Que se analice, se constate que ha habido violaciones en las disposiciones para lo que se dio ese inmueble, se revoque y que se piense en que el gobierno del Distrito Federal lo destine para el fin para el cual fue creado el espacio. Así, la familia de la maestra Gordillo ha convertido el exconvento en un negocio del que obtiene ganancias que a nadie reporta, de la misma manera en que la lideresa magisterial maneja las cuotas sindicales y el patrimonio de los maestros. No por nada, el Baester Gordillo representa uno de los casos más escandalosos de corrupción sindical y política. Entre los muchos casos que existen de destrucción del patrimonio cultural en nuestro país, el de la minera San Javier en San Luis Potosí es uno de los más graves, pues no solo acabará con monumentos históricos, sino con una reserva ecológica, y se contaminará el agua que consumen 1,5 millones de potosinos. Hace 3 años, una minera canadiense comenzó la destrucción de Cerro de San Pedro,
pueblo minero que es símbolo histórico del pueblo potosino. La empresa transnacional lleva a cabo la explotación minera de oro y plata a cielo abierto, lo que provocará un desastre ecológico en la zona, pues acabará con la flora y la fauna de una reserva natural y contaminará con cianuro los mantos acuíferos que alimentan la capital de San Luis Potosí. Este conflicto empieza a finales del año 1994, cuando en el pueblo fundador del estado de San Luis Potosí, que es el Cerro de San Pedro, municipio fundado un 4 de marzo de 1592, es decir, acaba de cumplir 415 años de existencia, llega una transnacional canadiense llamada Metallica Resources Incorporation. Minera San Javier SADCB presiona a los habitantes de la zona con el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales para explotar los yacimientos. ¿Por qué la oposición al proyecto? Bueno, el sistema de tajo a cielo abierto, como nosotros lo dijimos ahorita al principio, implica la desaparición del poblado de Cerro de San Pedro. El tajo, es decir, el cráter que Minera San Javier va a construir en la zona, o que va a dejar a cambio de lo que ahora existe, pues implica la desaparición del pueblo fundador, que aparece precisamente en el escudo de armas de nuestro estado. Este cerro va a desaparecer por la utilización de 25 toneladas diarias de explosivos. Esta forma de explotar los minerales está prohibida en muchos países por su gran poder destructivo y contaminante. Nosotros hemos pugnado en estos 10 años en una lucha jurídica que se ha ventilado en los tribunales y que nos ha dado la razón como movimiento opositor. El Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, en el año 2004, le quita los permisos a Minera San Javier. El 10 de abril del 2006, Semarnat, en lugar de avisarle a Minera San Javier que ya no tiene permisos, lo que hace es otorgarle un nuevo permiso. Esto es violatorio totalmente al fondo del asunto que el tribunal había estado ventilando. Sin embargo, Minera San Javier ha desacatado esta orden. La Secretaría del Medio Ambiente ha desacatado esta orden. La Secretaría de Economía le otorgó una ocupación temporal por más de 34 años a la compañía Minera San Javier, desacatando todas estas órdenes. Estamos hablando de una red de complicidades. En un negocio que involucra a panistas connotados de la entidad, incluyendo a su presidente estatal y al gobernador Guillermo de los Santos. Que este es un negocio entre el Partido Acción Nacional, estos personajes que acabo de nombrar, y la transnacional canadiense. Son millones de dólares los que están en juego. Vicente Fox, siendo presidente de la República, suspendió sus actividades como tal y se fue a Canadá, exclusivamente a las oficinas ubicadas en Toronto de Metallica Resources, para decirle allá en las oficinas de Metallica Resources que no se preocupara, que el proyecto era viable, que el proyecto iba a ir adelante y que el movimiento opositor era cuestión de días para descabezarlo, para reprimirlo y para terminar con la oposición. Claro que no lo logró, pero esto nos comprueba una y otra vez la complicidad de los gobiernos panistas para con este tipo de proyectos. De imponerse las ambiciones de la empresa con la ayuda de Fox, de Calderón y del gobierno panista, que se han vuelto defensores a ultranza del proyecto, se destruiría un pueblo histórico, una iglesia considerada monumento protegido, se acabaría con una reserva natural y se pondrían en riesgo la salud de los potosinos. La Convención Nacional Democrática comienza mañana. En ella se discutirán y se acordarán las acciones necesarias para defender los intereses de todos los mexicanos y la riqueza nacional. Del 21 al 25 de marzo se llevará a cabo esta asamblea, que tiene como objetivo abrir nuevos caminos para la construcción de un país más justo y democrático.